Para este comentario me he puesto mi sombrero para ver si logro pasar en Cuba como si fuera un turista. Yo veo las opiniones sobre los acontecimientos cubanos por parte de los turistas, por parte de los periodistas turistas y turistas periodistas, y por los cubanos que creen, o diría yo mejor, creemos, lo sabemos todo, tan ingenuos, que me traen a la mente aquellas imágenes del turista americano despistado que visitaba La Habana en los años 1950 con sus coloridos vestidos, con sus camisas hawaianas, sus sombreros que creían ellos eran los típicos del país, y su camarita siempre colgada del hombro en espera de captar alguna imagen del folclore local. Un régimen como el de Fidel y Raúl Castro, o más bien diría yo, como el de Raúl Castro y su camarilla, porque Fidel ya está, como dicen los guajiros en Cuba, para la tonga, no se derriba, como decía el general Machado, a mí no se me tumba con papelitos. Efectivamente, a Machado no lo tumbaron con papelitos, se le tumbó con una serie y una confluencia de acontecimientos que iban desde las bombas y los secuestros que practicaban el ABC y la joven Cuba de Tony Guiteras, y a través de un proceso que fue tan largo como duró aproximadamente 7 años. No sé por qué el número 7 nos persigue a nosotros siempre en Cuba. Y tras un proceso de violencia, de exilios, de militarismo, una mezcla de populismo como el que ahora se propulsa en la América Latina, y de necesarias y mejoras que habían de hacerse y que Batista hizo en conjunción con un grupo de militarotes que con una mano robaban y con la otra pues hacían algunas obras que enaltecerían luego su permanencia en el poder, como puede haber sido topes de collante, los sargentos soldados y maestros, los institutos cívicos militares, los balnearios y un sinnúmero más de cosas que se hicieron en ese entonces, y que sin duda alguna, a reserva de que Fulgencio Batista y Saldívar fuera un hombre fuerte, como le decían en la época, y no solamente un dictador despiadado como muchos quieren hacer creer, se le derribó al gobierno a través de un proceso constitucional y donde todas las fuerzas de la oposición, conjuntamente con la voluntad del tirano en jefe en ese entonces, Batista, se llegó a la Constitución del 40, y tras una serie de arreglos y manejos entre los politicastros de entonces, se aplicó la ley y se llegó a una presidencia que tuvo a Fulgencio Batista del 40 al 44, perdiendo luego su poder frente a Ramón Grau San Martín, heredero de la Revolución del 30, desempeñándose luego Carlos Prío Socarrás en el último gobierno constitucional que tuvo Cuba. Hoy veo a las damas de blanco marchar por las calles con sus gladiolos. Primero me pregunto, pero ya hay gladiolos en La Habana. No los había en mi época cuando yo ansiaba irme de la isla Prisión. Luego, a través de los contactos de pueblo a pueblo, como le dicen aquí, pues ya se consiguen las telas blancas para poder hacer los vestidos de las damas de blanco. Tela que era bien buscada y ansiosamente se trataba de lograr por los santeros y todos sus seguidores. Al propio tiempo veo gente valiosa como puede ser el Coco Fariñas o el pobre
el pobre huelguista de hambre que murió recientemente, Zapata, Tamayo. Lamentablemente no se tumba el gobierno de Cuba con papelitos. Por otra parte, mientras el pueblo llano de Cuba no sienta que no le queda más remedio que levantarse, erguirse y asimilarse a sus antecesores para derribar por la fuerza y la violencia a Fidel Castro, a Raúl Castro y a todos los Castros habidos y por haber, no lograremos nada. Seguiremos en esta lucha, y igualmente que a principios de los 90, varias gente que yo conozco hacían sus planes para ir a comer el lechón a Guanabo, y otros decían que ya estaba a la vuelta de la esquina el regreso a la democracia. No sé a cuál de ellas, pero bueno, el regreso a la democracia. Mientras yo, escéptico, como siempre he sido, a veces más bien cínico, les decía que la cosa no era tan fácil, que una cosa era con guitarra y otra era con violín. En el campo socialista, ya fenecido por obra y gracia de la historia, se trataba de regímenes impuestos desde afuera por un gobierno comunista, que más que comunista era un gobierno que aspiraba a replicar al imperio ruso antecesor de Lenin, Stalin y sus demás congéneres. En Cuba la cosa fue distinta. No se llegó al poder como muchos creen por la fuerza, sino por vacíos de poder y por falta de lo que hoy le llaman liderazgo de parte de los pseudos líderes que nos gastábamos. Lamentablemente hoy creo que seguimos en la misma situación, sin líderes y sin un pueblo dispuesto a pagar el precio de la libertad. Este es mi comentario desde Miami, la capital del exilio cubano. Yo soy Roberto Solera.